¿Qué tal, cabeza de espectro? Seguramente esta noticia no es una sorpresa para ti, ya que ayer estuvo presente en múltiples plataformas, tanto en las redes sociales como en tele y radio. Te estoy hablando del incendio de la Catedral de Notre Dame. Este incendio arrancó en la parte superior de la catedral, y la aguja emblemática que poseía, desgraciadamente se desplomó, y este monumento histórico amenazó con derrumbarse. Se calcula que el fuego inició cerca de las 6 de la tarde, hora de Francia, y el origen aún se desconoce. Se sabe que comenzó en la parte superior y se fue propagando con suma rapidez hacia las otras partes del techo. Las llamas devoraron el armazón de madera de más de 100 metros de largo. Esto era popularmente conocido como el bosque, ya que se tuvo que utilizar un gran número de vigas para instalarlo. Cada una de estas vigas era procedente de un árbol diferente. La Fiscalía de París abrió una investigación judicial para descubrir el verdadero origen del incendio. La pista del inicio de este siniestro, cerca de las 7 de la noche, fue cuando la aguja icónica de la catedral, que precisamente es uno de los símbolos del país, ya que contaba con 93 metros de altura, se desplomó. En pocas horas una buena parte del techo del edificio se vio reducido a cenizas y a las 10 de la noche aún no se sabía la extensión real de los daños en el interior de la catedral. Se dice que el fuego afectó a 2/3 del techo, mismos que se desplomaron, así como la aguja. Actualmente las acciones preventivas tratan de preservar la parte trasera de la catedral, ya que ahí están situadas las obras más preciosas. La corona de espinas y la túnica de San Luis precisamente estaban en esa zona de la catedral y pudieron ser salvadas de las llamas. Más de 400 bomberos y 18 mangueras fueron los encargados de apagar estas llamas. Para tratar de controlar rápidamente el incendio, se desplegó un equipo de emergencia que contaba con más de 400 bomberos, algunos de ellos montados en brazos mecánicos de grúas, tratando de apagar las llamas. Seguramente te preguntarás por qué no se utilizaron helicópteros o aviones como hacen en las películas. La respuesta es la siguiente. Debido a la antigüedad de la estructura y los materiales con que la catedral fueron hechos, dejar caer tal cantidad de agua hubiera significado la reducción de la catedral a solo escombros. Es por eso que este equipo de bomberos realmente tiene un mérito importante, ya que fueron ellos mismos los que lograron apagar este incendio. A pesar del hallazgo del equipo de bomberos, ya se ha hablado de una restauración longeva, es decir, el edificio va a necesitar varios años de obras para que quede de nuevo como todos lo conocíamos. Incluso la Fundación del Patrimonio en Francia va a lanzar la siguiente semana una colecta nacional, esto con el objetivo de recaudar fondos para la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. Este no es el primer suceso que ocurre en Francia. Hace varios años, en 1914, la Catedral de Reims, que también es un icónico monumento del país francés, también se quemó. Desgraciadamente, los resultados fueron aún más trágicos para esa antigua estructura. Esto sin dudas es una tragedia internacional. Imagina que uno de los monumentos más icónicos de tu país de momento se vea reducido a cenizas. Este suceso claramente llamó la atención de todo el mundo y afortunadamente algunos gobiernos están dispuestos a ayudar para la reconstrucción de este monumento. Parece que el 15 de abril es una fecha que quedará marcada por toda la historia, ya que no solamente este suceso ocurrió ese día. Hay una pequeña lista de tragedias que también ocurrieron un 15 de abril. Comenzando por el Maratón de Boston. El 15 de abril del 2013 hubo un ataque terrorista ocurrido durante la Maratón de Boston. Claramente impactó a todo el mundo y sobre todo a Estados Unidos. Eran casi las 3 de la tarde cuando 2 artefactos explosivos hechos de forma casera fueron detonados a pocos metros de la línea de meta. 3 personas murieron y al menos 282 resultaron heridas. Tragedia de Hillsborough. En 1989,
un total de 96 personas perdieron la vida, aplastados contra las vallas del estadio de Hillsborough debido a una avalancha humana. Este evento tuvo lugar durante un encuentro de semifinales de la Copa de Inglaterra, en un partido que disputaban el Liverpool y el Nottingham Forest. Las investigaciones revelaron que la tragedia no fue a causa de la violencia de los aficionados o algún ataque terrorista. Más bien, fue un exceso de gente. Esto se sumó a las malas condiciones que de por sí presentaba el estadio. Muerte de Pedro Infante. Seguramente si eres de México o de Latinoamérica, ya sabrás quién es Pedro Infante. El ídolo del cine de oro mexicano perdió la vida el 15 de abril de 1957 en un accidente aéreo. El avión lo piloteaba él mismo y se desplomó entre las 7:30 y las 8 horas en el cruce de las calles 54 Sur y 87 en el centro de la ciudad de Mérida, Yucatán, en México. El actor era fanático de la aviación y antes de tener su accidente fatal, ya había tenido otros 2 accidentes aéreos. El primero, en la ciudad de Guasave, en Sinaloa, y el segundo, cerca de Zitácuaro, en Michoacán. Hundimiento del Titanic. Contra todo pronóstico, el Titanic se hundió un 15 de abril de 1912, luego de 5 días de haber zarpado desde Southampton con destino a Nueva York. Cerca de las 11:40 de la noche, el Titanic chocó contra un iceberg y pasadas 2 horas, el barco se hundió. Más de 2,000 personas iban a bordo y desgraciadamente solo sobrevivieron alrededor de 700. Asesinato de Lincoln. El expresidente de los Estados Unidos fue asesinado en el Teatro Ford, en Washington. Abraham Lincoln había asistido junto a su esposa para ver la obra Our American, cerca de las 10:15 de la noche. Más o menos a la mitad del tercer acto de la puesta en escena, un disparo puso en alerta a todos los asistentes. Luego de revisar que todo estuviera bien, se percataron de que el presidente se había desplomado, luego de recibir un disparo en la parte posterior del cráneo. John Wilkes fue el autor del homicidio. Con el incendio de la catedral, ya suman 6 tragedias ocurridas en la misma fecha, el 15 de abril. ¿Será que esta fecha atraviesa por una maldición y algunas tragedias están destinadas a ocurrir en este día? Saca tus propias conclusiones. Ahora, ¿qué harías si te dijera de que alguien ya sabía que esto iba a suceder? Me refiero al incendio de la Catedral de Notre Dame. Un símbolo de la cristiandad arderá en fuego purificador. Estas son las palabras del filósofo Nostradamus, quien hizo esta profecía 500 años atrás. En su colección de 942 cuartetas poéticas, mismas que se han tomado como que predicen hechos del futuro, dice: un símbolo de la cristiandad en Francia o España arderá en fuego purificador. Nuestra Señora llorará por todos nosotros y brillará en la lejanía. Con la entrada de la primavera, una iglesia de todos los tiempos arderá por los pecadores. Seguramente ya conoces al famoso Nostradamus y a sus muy acertadas cartas poéticas, ya que no es la primera vez que una de las profecías que se encuentran en sus escritos se cumplen, tanto en características como en fecha. Si nos centramos en la última parte de la frase, cuando dice que a la entrada de la primavera una iglesia arderá en fuego, realmente no nos deja duda que esto podría ser cierto. Imagina que Nostradamus en efecto predijo el incendio y que todas las demás profecías que tienen sus cuartetas poéticas también se cumplan. Esta podría ser catalogada como algo sencillo o algo que no presentó consecuencias tan negativas, pero recordemos que tiene 942 predicciones, en las que algunas incluso se relata el fin de los tiempos. Esperemos que Nostradamus se haya equivocado y que este suceso haya sido una mera coincidencia. No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte y compartir el video. Muchas gracias por tu apoyo.
y hasta pronto. Quiero proponerle algo a todos los cabezas de espectro que miran estos videos. Si llegamos a los 100,000 suscriptores, finalmente voy a revelar mi cara y todos conocerán a Wefere Mysterio.